Isaías capítulo de número 53, versículo de número 4, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos. Padre, a ti venimos en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora para compartir tu palabra. Señor, tu palabra tiene fundamentos preciosos. Ella nos confronta, nos consuela y nos edifica. Y queremos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Háblanos, porque nuestros oídos están atentos a tu voz. Esa voz que es inconfundible, que no trae confusión y desorden, sino que trae amparo, fortaleza, refrigerio, alivio, nuevas fuerzas, ánimos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Amén y amén. Queridos hermanos, yo quiero hablarles en esta hora sobre la valentía de Cristo. Ese es el tema de hoy, la valentía de Cristo. Cristo es predicado por muchos. Muchos hablan de este Cristo, de este Jesús. Algunos lo predican, oiga lo que voy a decir, algunos lo predican de la manera correcta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y otros lo predican de manera incorrecta a este Jesús. Algunos dicen que Jesús simplemente fue un profeta, producto de una profecía, pero vino y fue un profeta, nunca fue el Mesías que tenía que haber venido. Muchos predican de esto. Algunos predican a Cristo como un simple sacerdote, otros predican a Cristo como un simple hombre que hacía sanidades y milagros, que tuvo un fin drástico. Otros predican a Cristo como un hombre, como un maestro, como un rabino. Pero nosotros predicamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo existió desde la fundación del mundo. Cristo estuvo con el Padre y el Espíritu cuando todo se hizo, cuando todo se formó. Cristo estuvo cuando apareció el hombre por primera vez de sobre la faz de la tierra. Cristo estuvo también cuando hubo el diluvio, la inundación en todo el mundo. Cristo estuvo también cuando Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de la servidumbre que ellos estaban hace 430 años en Egipto. Cristo estuvo en la época de David. Cristo estuvo en la época de los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Cristo estuvo en la época de los profetas menores también. Cristo estuvo siempre, hasta que nació, sembrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Nació Cristo, vivió 33 años sobre la faz de la tierra, comenzó su ministerio a los 30 años y Dios lo usó con poder y murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que pueda acceder a la vida eterna. Más allá de las hazañas que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra, más allá de los grandes milagros, más allá de todo, yo quiero compartir con ustedes la valentía que tuvo Cristo. Porque Cristo era 100% Dios, en deidad, en poder y en autoridad, y era 100% hombre también. Jesús nació y era
como muchos de nosotros, nació como un bebé, entró en la etapa de la niñez, preadolescencia, adolescencia y adultez. Jesús era un ser humano normal como usted y yo que me estás escuchando. Jesús comía, Jesús bebía, Jesús sentía, Jesús también dice la Biblia que en algunas ocasiones se entristeció. Jesús también se alegró, Jesús también lloró, Jesús también, él era un ser humano normal. Y más allá, como les digo, de lo que Dios hizo en la vida de Jesús, usándolo para resucitar muertos, usándolo para sanar enfermos, para liberar oprimidos, yo quiero hablarles sobre una actitud valerosa que tuvo Cristo Jesús. Oiga, lo que Jesús hizo en la cruz es incomparable. Nada, queridos, nada de lo que nosotros podamos pasar en esta vida o vivir es comparable al sacrificio de Cristo por nosotros. O sea, no hay algo que usted pueda decir, bueno, esto se compara a lo que Cristo hizo en la cruz. No. Lo que Cristo hizo no tiene comparación con absolutamente nada en la tierra. Lo que Cristo hizo en la cruz no se puede comparar con algo terrenal porque fue algo verdaderamente sufrido, fue algo verdaderamente doloroso, fue algo verdaderamente que pocos lo harían. Es por eso que no se puede comparar lo que Cristo hizo. ¿Cuántos de nosotros, queridos, en algún momento hemos lamentado algo que hicimos, algo que pensamos por causa tal vez de una mala decisión o una mala acción? Preguntándonos el porqué de cada cosa. ¿Cuántas veces usted tomó una decisión y esa decisión que tomaste te llevó a fracasar? Y cuando te llegó el fracaso, te doblaste tu rodilla y dijiste, Señor, ¿por qué permitiste que yo tomase esa decisión? ¿O cuántas de las veces hicimos algo dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia? ¿O cuántas veces hasta mismo hicimos algo en el trabajo que luego nos lamentamos y decimos, ¿por qué lo hice? Y como que queremos reclamar una explicación. El ser humano es así. Queremos que se nos explique todo lo que nosotros tenemos en duda. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús, escuche esto, Jesús nunca él se lamentó de nada. Aún sufriendo el castigo en la cruz, él decidió ser valiente y afrontar ese sacrificio por nosotros. Oiga, esto es impresionante. Jesús no cuestionó a Dios. Jesús no preguntó a Dios por qué yo tengo que ser el que pase por la cruz. Jesús no se lamentó cuando estaba ya en la cruz. Su cuerpo estaba totalmente destruido. La sangre corría por todo su cuerpo. Las heridas en sus manos, pies y cuerpo entero. Jesús en un momento comenzó a reclamar y a decir, ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué justo debí ser yo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actué así? No. Sino que Jesús, oiga esto, con valentía, con un corazón valeroso, dijo, aquí entrego mi cuerpo por vosotros, sufriré por vosotros. Esta actitud me encanta, porque dice la Biblia, Jesús dijo, mas la hora viene. Y ahora es cuando ustedes serán esparcidos y quedará el pastor sin ovejas. Las ovejas saldrán corriendo y el pastor quedará solo y lo tomarán, lo apresarán. Y fue lo que sucedió. Jesús sabía lo que él iba a afrontar. Pero aún así, él toma esta actitud. Aún así, él dice, no importa, yo tengo que morir por ellos. No importa, tengo que entregar mi vida por ellos. Él no se lamentó, él no preguntó por qué. Él con una actitud de valiente afrontó la situación que tenía que afrontar. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros, o mejor dicho, en nosotros, hay esta actitud valerosa que hubo en Cristo?
La Biblia nos manda a nosotros ser imitadores de Cristo. No solamente en lo que Él hacía, sino que en esencia también. Jesús estaba lleno de amor. Tenemos que tener amor también nosotros. Jesús estaba lleno de paz. Tenemos que tener paz. Jesús era misericordioso. Tenemos también nosotros como imitadores de Él que tener misericordia. Jesús, queridos hermanos y hermanas, era una persona bondadosa. También nosotros tenemos que tener bondad. Jesús era una persona valiente. También nosotros tenemos que ser valientes. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le enseña a ser valiente para afrontar todo tipo de situación por causa de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Antes él perseguía y mataba a cristianos. Ahora él tiene un encuentro con Cristo. Él es libre. Se le es quitada esta venda espiritual que estaba tapando la visión de Pablo. Ahora él acepta a Cristo y comienza a vivir para Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios manda un profeta para decirles: ve y profetiza sobre Pablo, sobre Saulo, porque yo le mostraré lo que es ser vituperado por causa de mi nombre. Y el Espíritu de Dios y el mismo Cristo prepara a Pablo. Y cuando Pablo sale a predicar, y cuando Pablo sale a anunciar la palabra, y cuando Pablo sale a hacer esto y aquello para el Señor, Pablo sufre persecución. A Pablo lo meten en la cárcel. A Pablo, alabado sea el Señor, lo meten en calabozos. A Pablo lo apedrean. A Pablo lo maltratan, lo torturan. Pero aún así él permanece. Aún así él enfrenta con valentía, aleluya, aquel momento que él tenía que afrontar. Ahora, ¿será que en nosotros hay esta valentía para afrontar todo tipo de situación por causa de Cristo? Oiga, hay muchos cristianos que son cobardes. Hay muchos cristianos que cuando están en pruebas y en luchas, ellos quieren decir: pero Señor, ¿por qué estoy pasando eso? Para que Dios les demande una explicación. Hay muchos cristianos que no están dispuestos a sufrir enfermedades, a sufrir persecución, a sufrir hambre, a sufrir cualquier tipo de lucha o prueba por causa de Cristo. Hay muchos de nosotros que nos hemos estabilizado en un nivel de comodidad y no queremos salir de ahí. No queremos sufrir por causa de Cristo. No queremos lamentar por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una actitud de cobardía en nosotros. Pero fíjese en Cristo la valentía que Él tuvo. Pero vamos a ver aquí algunos puntos importantes de las actitudes valerosas que tuvo Cristo. Y vamos a aprender un poquito de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me dice que Él va a forjar corazones valerosos. Oiga esto y reciba esta palabra. Dios va a forjar en ti y en mí también un corazón valeroso para enfrentar todo tipo de situación, para enfrentar toda persecución, todo vituperio, para enfrentar el dolor, para enfrentar la pobreza, para enfrentar los problemas tomados de la mano de nuestro Cristo Jesús. Con valentía, no salir corriendo y escondernos. Oiga, hay un dicho que dice: soldado que huye sirve para otra batalla. Pero es preferible morir en la batalla, pero no huir de ella. Oiga eso. Es preferible estar en Cristo y si me toca morir en la batalla, moriré, pero no huiré de ella. ¿Cristo pudo haber huido? Claro que sí. Dice la Biblia que cuando vinieron a prender a Cristo, todos los soldados cayeron en tierra y fue la oportunidad para Cristo salir corriendo y huir y escaparse. Pero Él dijo: no, por más que yo tenga la posibilidad de huir, eso sería de cobarde. Aquí estoy para enfrentar lo que tengo que enfrentar. Dios me da una palabra para ti. No te escapes de las luchas. No te escapes de las pruebas.
No te escapes de los momentos difíciles, ni tampoco ores diciendo: Padre Jesús, quítame la lucha, quítame la prueba, quítame la aflicción. No lo hagas, no lo hagas. En medio de tu aflicción, en medio de tu lucha, de tu prueba, permanezca adorando, permanezca buscando, permanezca en la presencia de nuestro Dios, como un buen valiente de Cristo. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder. Usted tiene un espíritu de poder, el Espíritu Santo que está sobre tu vida. No huyas como cobarde, sea valiente y luche. Oiga, vamos a ver aquí algunas actitudes valerosas que hubo en Cristo. Por ejemplo, Cristo, como buen valiente, dice la Biblia que Él se entregó. Cristo se entregó. Y alguien dirá: pero pastor, ¿será de un valiente entregarse? Mire lo que dice la Biblia en San Juan. Yo tengo mi Biblia aquí. Quiero que, si ustedes tienen, que me acompañen también, porque vamos a meditar un poquito la palabra de nuestro Dios. San Juan 18, versículo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Y el 8 dice: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Oiga esto: respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Oiga, esto es tremendo. Dice la Biblia que vinieron para arrestar a Jesús, pero no conocían quién era Jesús. Y ellos prendieron a todos los que estaban allí, los agarraron los soldados y comenzaron a decir: ¿quién es Jesús Nazareno? Estamos buscando a este que tenemos que llevarlo ante la autoridad, ante Pilato, ante el sumo sacerdote. ¿Dónde está? ¿Quién es este Jesús? Y comenzaron tal vez a lastimar a los que estaban allí. Pero Jesús pregunta: ¿quién ustedes buscan? Y ellos dicen: a Jesús estamos buscando, a ese Jesús Nazareno que sana, a ese Jesús Nazareno que libera, a ese Jesús Nazareno que restaura. A Él lo estamos buscando. ¿Dónde está? Y Él dice: os he dicho que yo soy. Imagínate que entran dos ladrones en tu casa y apresan a toda tu familia, y tú estás escondidito allí, porque tú sabes que te buscan a ti. Y preguntan a tu familia: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tú, por amor a ellos, sales y dices: estoy aquí. Para que no les hagan daño a tu familia, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Tú sales y te entregas. Es lo que hizo Cristo. Yo soy Jesús. A mí me están buscando. Él se entregó. Y alguien dirá: pero pastor, ¿es de un valiente entregarse? ¿Es de un valiente decir: aquí estoy, yo soy el que ustedes están buscando? ¿Es de un valiente? Claro que sí. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice la Biblia: gloria al Señor, alabado sea Dios. 1:4 dice la Biblia en Gálatas 1:3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Oiga esto: se dio a sí mismo, se entregó. ¿Usted sabía que entregar simboliza renunciar? ¿Sabe lo que Jesús hizo en aquel momento? Jesús no solamente se entregó, Jesús renunció a su poder, a su majestad, a su gloria, a su reinado. Jesús renunció a todo lo que él tenía en ese momento para entregarse por nosotros, por usted y por mí. Jesús tenía el poder para alzar la mano y que los rayos del cielo cayesen y destruyesen a los soldados. Jesús tenía poder para desaparecer, teletransportarse, como dicen algunos por ahí, irse a otro lugar. Claro que tenía, pero ¿qué hizo Jesús? Él renunció a su poder, renunció a su gloria, renunció a su majestad, renunció a su reinado, renunció a todo para entregarse por nosotros. ¿Qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados,
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oh, esto es tremendo. Jesús renunció a su deidad, su poderío, para morir en la cruz por nosotros. Jesús se entregó, Jesús renunció a Él por usted y por mí. Si Cristo tuvo esta valentía de renunciar a Él mismo por nosotros, ¿por qué nosotros no tendremos la valentía de renunciar al mundo para estar en la presencia de Cristo? ¡Wow! Esto es tremendo. Si Cristo renunció a su gloria, a su poder, a su reinado, a todo lo que Él tenía por usted y por mí, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a renunciar al pecado, a renunciar a lo que este mundo ofrece para estar en la presencia del Señor? ¿Por qué no lo haremos si Él renunció? Oiga, esto es tremendo. Filipenses capítulo 2, les voy a leer este versículo porque es una revelación de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 5. Oiga lo que dice el apóstol Pablo y los hermanos en Filipos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga esto. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, así como Cristo sintió aquello, que en ustedes también haya este sentir. Como les dije, usted y yo somos imitadores de Cristo. Y lo que Cristo vivió y sintió, nosotros también tenemos que vivir y tenemos que sentir. Y Pablo sigue diciendo, haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga, esto es tremendo. Él dice, Jesús era Dios, pero Él no se aferró a esto. Soy yo. ¿Para qué? Para algo a que aferrarse. Algo como para salir del momento. No. Él se despojó. Él renunció a su gloria. Yo soy Dios, pero en este momento yo renuncio a ser Dios para morir por ustedes. Esto es... No sé si ustedes están entendiendo el poder de esta palabra. Él renunció a Él mismo, a su poder. Y dice la Biblia en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, renunció a todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Por eso es que yo le dije al inicio, lo que Cristo hizo en la cruz es incomparable. Él renunció a todo y se hizo un simple hombre. Y se humilló. El mismo Dios se estaba humillando en la cruz. Y obedeció hasta la muerte. Y no fue una muerte cualquiera, fue la muerte de cruz. Jesús renunció. Nosotros también debemos renunciar para que esta actitud valerosa de un valiente de Dios nos pueda caracterizar. Usted tiene que renunciar. Usted quiere agradar a Dios, usted tiene que renunciar. ¿Qué es lo que tienes que despojar? ¿Qué es lo que tienes que dejar a un lado? Oiga, este mensaje es de reflexión. ¿Qué es lo que usted tiene que abandonar? ¿Qué es lo que usted tiene que apartar a un lado? Dios te está diciendo, déjalo, renuncia, déjalo a un costado. Dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros ganarnos tantas cosas aquí en la tierra y perder la esencia de nuestra alma, la separación completa, total de nuestro Creador? No tiene sentido. Es por eso que esta actitud tiene que ser forjada en nosotros. Tenemos que renunciar. Así como Cristo se entregó, usted y yo también tenemos que entregarnos. Vuelvo a repetirles, entregar simboliza renunciar. Cuando usted entrega algo a alguien, ya no te pertenece. Tú estás renunciando a eso. Y es lo que Jesús hizo. Renunció a Él como Dios y se aceptó como un hombre para morir en la cruz. Vuelvo a repetir, tenemos que estar dispuestos como valientes de renunciar.
Hay otro punto importante aquí que quiero compartir con ustedes. Cristo, como buen valiente de Dios, esta actitud que estaba en él soportó el dolor. Cristo soportó el dolor. Yo estaba estudiando y usted sabía que la palabra dolor aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Más de 70 veces. Y Jesús sufrió la gran parte de esas 70 veces. Jesús sufrió dolor por usted y por mí. Oiga, cuando agarraron a Jesús, lo torturaron tanto, lo lastimaron, lo cacheteaban, escupían sobre su rostro, abrieron sus espaldas y lo latigaron. ¿Usted sabía que había una ley antes entre los romanos sobre los que iban a morir en la cruz? Se le tenía que dar 40 latigazos menos uno. Eran 39 latigazos. ¿Cómo les podría explicar? Con un látigo que se llamaba flagrum. El látigo que se usaba para atormentar, por así decir, para torturar a los que iban a la cruz se llamaba flagrum. Flagrum. Y este látigo estaba formado de huesos, pedazos de aluminio y 3 trenzas de cuero. Y esto, cuando tocaba la espalda de la víctima, desmenuzaba la carne, cortaba, rajaba la carne. Era tanto que se llegaba a ver los huesos de la espalda de la persona ante el dolor, ante la potencia, la fuerza que tenía aquel látigo. Abría la carne, los huesos quedaban incrustados en la espalda de la víctima. Jesús sufrió ese dolor allá antes de ir a la cruz. Un dolor impresionante. Jesús sufrió dolor en su cabeza cuando le pusieron una corona de espinas. Las espinas que antes crecían en Israel no son como las espinas aquí de Argentina, no. Eran espinas grandes que se iban y se buscaban en el desierto y se armaban allá en el desierto. Y esto, cuando pusieron en la cabeza de Cristo, dice que con una caña, escuche esto, con una caña golpeaban sobre la corona en la cabeza de Cristo, a tal punto que aquellas espinas incrustaban en la cabeza de Cristo. Imagínate el dolor, la hinchazón de la cabeza de Cristo, la sangre corriendo por su rostro. Él sufrió ese dolor. Wow, esto es impresionante. Jesús, dice la Biblia, que a él le mesaron la barba. En Isaías dice la Biblia que a Jesús le mesaban la barba. La palabra mesar significa arrancar. A Jesús le arrancaron la barba del rostro, de su cara. El rostro de Cristo quedó en carne viva. Y así él estaba, sufriendo aquellos dolores, sufriendo aquellos males, pero todo por usted y por mí. Pero él afrontó el dolor reclamando. No. Dice que él fue llevado como un cordero al matadero, calladito, sin ningún sin ningún ay. No. Jesús calladito sufrió el dolor por nosotros. Tenemos, iglesia, tenemos, hermanos, que estar dispuestos a sufrir de la manera que él sufrió el dolor para ser dignos de él. Hoy por hoy hay gente que no quiere enfermarse. Hoy por hoy hay gente que no quiere pasar dolores por causa de Cristo. Hay predicadores que dicen que un hijo de Dios no puede estar enfermo porque si está enfermo está en pecado. ¿De dónde han sacado estas herejías? Así como Cristo sufrió dolores, usted y yo también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo padeció con su propia carne. Así también dice, armaos del mismo pensamiento, padecer en la carne para terminar con el pecado. Hay que estar dispuestos. Si estás enfermo hoy, sufre ese dolor por amor a Cristo. Pastor, tengo una dolencia acá en la columna, acá en el estómago, acá en la cabeza, en los huesos, en la musculatura. Estoy sufriendo. Soporta el dolor. Soporta el dolor que sientas en tu cuerpo, porque no es comparado al dolor que Cristo sintió allá antes de ir a la cruz. Fue un dolor terrible, un dolor que no se puede explicar. Sufre el dolor de las pruebas. Sufre el dolor de las luchas, de las traiciones. Sufre el dolor como buen valiente de Cristo. Hay gente que está herida, su alma está herida. Hay gente tal vez de la iglesia que te dieron palabras y te han lastimado el corazón. Te han herido el corazón y estás allí con esta dolencia. Dice el Señor, sufre en silencio ese dolor que tarde o temprano se va a terminar. Oh, Dios está hablando con personas aquí. Hay gente que tal vez tiene un dolor en su alma debido a un pasado, algo que te pasó, algo que te sucedió. El Señor está diciendo, sufre el dolor en silencio, que un día ese dolor se va a terminar. ¿Sabe por qué Jesús afrontó con valentía aquel momento? Porque Él sabía que era algo, aleluya, del momento. Tenía que padecer, pero cuando Él muriese, Él iba a resucitar glorificado nuevamente y el dolor desaparecería. Oiga esto, esté dispuesto a sufrir dolores, de luchas, de pruebas, de traiciones, enfermedades en tu cuerpo aquí en la tierra, porque un día cuando estemos allá con Cristo en el cielo, ya no habrán más dolores, ya no habrá más traición, ya no habrá más prueba, ya no habrá más lucha, ya no habrán más estas cosas. Suframos los dolores como buenos valientes de Cristo. Sufra el dolor del abandono. A Jesús lo abandonaron, lo dejaron solito, solo. Imagínate, hay luchas y pruebas que nosotros pasamos, que queremos que alguien esté con nosotros. Queremos que alguien esté ahí para darnos una palabra, para apoyarnos, para decirnos tranquilo, siga adelante, cuenta conmigo en esta. Pero ¿qué pasó con Cristo? Cristo pasó esa lucha solo, no tenía nadie a su lado, aunque sea para sufrir con Él. No, Él estaba solo con Dios. Solo Él y Dios, su Padre Celestial. Queridos, sufra el dolor de la soledad. Sufra el dolor de la soledad. Soporte el dolor de la soledad. Hay tantos dolores que Cristo sufrió. Traición de un mismo discípulo que iba con Él. Pero así como Él sufrió dolores, nosotros también, como buenos valientes de Él, sufriremos también. Pero hay un punto más y termino con esto. Dice la Biblia que Cristo, luego que Él se entregó, que Él renunció a su poder, sufrió los dolores y aún con los dolores le hicieron cargar su cruz. Cristo, como valeroso, llevó aún con dolores la cruz en su espalda. Oiga esto, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. ¿Sabe por qué Jesús estaba llevando la cruz aún con dolores, aún después de haber renunciado?
Porque en esa cruz Él estaba llevando la victoria sobre la muerte y el pecado. Le estaba diciendo, vale la pena sufrir, vale la pena haber renunciado, vale la pena cargar esta cruz. Porque cuando se cumpla la palabra del Padre, de Dios, de los profetas, la muerte y el pecado ya no tendrán control sobre aquellos que creen en mi nombre, sobre aquellos que me confiesan, sobre aquellos que profesan su fe en mí. No tendrá más dominio y control la muerte y el pecado sobre mis hijos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Jesús llevó la cruz aún con dolores. Él cargó la muerte de todos y el pecado de todos y cada uno de nosotros en la cruz. De los antepasados, de los presentes y de los venideros. Él cargó en esa cruz. Ahora, dice la Biblia, que el que no toma su cruz y no abandona todo, no es digno de Él. Jesús lo dijo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe qué pasa? Que hoy no queremos llevar la cruz. La cruz representa la carga de luchar contra el pecado todos los días. ¿Usted sabía que usted y yo tenemos debilidades? Tenemos. Pero nosotros tenemos que luchar contra esa debilidad, porque ahí es donde se perfecciona el poder de nuestro Dios. Usted tiene que luchar contra aquella debilidad que usted no puede vencer. Cargar esa debilidad que te va a acompañar hasta el último día. ¿Sabe por qué? Porque la cruz estuvo en Cristo hasta que Él murió. Jesús murió sobre la cruz. Hay gente que piensa que cuando viene a la iglesia y acepta a Cristo, ya el pecado se alejó de ti. No, el pecado, los deseos de la carne ya desaparecieron todo. No. Eso te va a acompañar hasta el último día de tu vida. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que cargar eso y vencer eso. Jesús pudo haber dicho, no, ¿sabe qué? Ya sufrí demasiado, un dolor en todo mi cuerpo, me duele la cara, me duele la espalda, me entregué. Bueno, ¿sabe qué? Yo no quiero llevar más la cruz. Y pudo haber tirado la cruz a un costado e irse. Pero no, Él fue cargando la cruz. Ahora usted y yo, como buenos valientes, tenemos que cargar nuestra cruz también. Hay que cargar la cruz. Y Dios me está mandando decir a muchos de los que me escuchan, no abandones tu cruz. No abandones tu cruz. Siga cargándola, porque hay uno que te fortalece. Hay uno que te toma en sus brazos y te dice, tú no estás llevando esta cruz sola. Yo estoy ayudándote a llevarla. Esta debilidad con la que estás luchando, yo te estoy ayudando a vencer. Ese mal que te está persiguiendo, que te quiere atar y mantener ahí, dice el Señor, yo te estoy ayudando a vencer. No abandones tu cruz, no abandones tu carga. Así como Cristo llevó la cruz y venció, nosotros llevaremos la cruz y venceremos también. Dice la Biblia que en Él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y que nos ha amado con un amor inigualable, Cristo, allá en la cruz del Calvario. Oiga, esta palabra el Señor me dio y me dijo, diles que yo quiero formar en ellos un corazón valeroso. Diles que yo quiero que su corazón sea valiente, que ellos afronten lo que tengan que afrontar con valentía, porque ellos no están solos. Yo estoy con ellos, dice el Señor. Reciba esta palabra. Siga luchando porque usted no está solo. Puede que carnalmente te hayan abandonado todos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los hermanos de la iglesia, el pastor de la iglesia, pero espiritualmente usted tiene la mejor ayuda, la mejor compañía que una persona puede tener. Por eso siga cargando la cruz y no desista, no la abandone. Es Cristo que quiere formar en ti y en mí un corazón valeroso. Reciban esta palabra y que el Señor les bendiga, que Él pueda formar un corazón valiente en nosotros, que se vaya perfeccionando día tras día, así como pasó en Cristo Jesús. Él actuó con valentía. Como buenos imitadores de Él, nosotros también actuaremos con valentía. Reciban esta palabra en el nombre de Jesús y que el Señor les bendiga
y que el Señor les ayude en todas las áreas.